El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Hoy nos acompaña Ian Vázquez, vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato. También mi colega Marcos Falcone, analista de políticas públicas para América Latina en Cato, quien nos acompaña desde Washington también. Y desde Bogotá, con motivo de las elecciones de primera vuelta en Colombia, nos pareció eh, adecuado y nos honra tener a nuestro invitado, Carlos Augusto Chacón, el director ejecutivo del ICP en Colombia. Carlos Augusto es un abogado que además tiene una maestría en seguridad y defensa nacionales y en asuntos políticos e internacionales. Es egresado del programa de seguridad y defensa en el Caribe del William J. Perry Center y de los cursos de coordinación interagencial de la Joint Special Operations University en la Florida. Carlos Augusto cuenta con 22 años de experiencia profesional en roles directivos en organizaciones internacionales y centros de pensamiento. Y desde el 2022 se desempeña como director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echeverría Olozaga, en resumidas palabras, el ICP de Colombia, donde se inició en el 2019 como director académico. Antes de eso, durante 15 años desempeñó funciones en el Parlamento andino, ha trabajado como consultor en evaluación de proyectos para el BID y ha sido docente universitario y es conferencista nacional e internacional. Hoy quisiéramos conversar contigo, Carlos Augusto, acerca de esta un tanto sorpresiva primera vuelta, aunque ya no sé qué tanto sorprende esto de que las encuestadoras fallen de manera tan marcada. Prácticamente todas las encuestas le daban el triunfo y muchas un triunfo holgado en primera vuelta a Iván Cepeda, el candidato de la continuidad del gobierno de Petro. Sin embargo, si uno veía Calci y Polymarket, por ahí se veía que estaba por encima en las probabilidades Abelardo de la Espriella. Quisiera que nos comentes un poco de dónde crees que viene este resultado, digamos, para extranjeros al menos podría parecer sorpresivo. Yo creo que dos cosas. Uno, Atlas Intel tal vez fue la encuestadora que más se acercó. El problema fue que en Colombia, lo que tú dices, Gabriela, tuvo un efecto por la ley de encuestas que varios congresistas impulsaron, entre ellos Paloma Valencia, que dificultó mucho la metodología para hacer encuestas. Es una metodología tan compleja que encuestadoras internacionales como GAT3 decidieron no seguirla haciendo, porque cumplir con esos parámetros es casi que imposible. Dicho esto, a ver, la fotografía de Colombia hoy, aunque no parezca, se parece mucho a la del 2022. Pasaron a segunda vuelta dos candidatos antiestablecimiento y dos candidatos que le hablaban a la gente de algo que es muy importante hoy en Colombia y es el cambio. Iván Cepeda, su propuesta es darle continuidad al cambio iniciado por Gustavo Petro. Recuerden ustedes que en el 22 ese fue el discurso de Petro. Y Abelardo de la Espriella, un cambio no solamente del gobierno de izquierda, sino del establecimiento. De hecho, su campaña recoge una idea o una tesis que es la de los que nunca hemos gobernado, los que nunca hemos recibido dádivas del Estado, los que nunca hemos estado en el poder. Y el otro elemento importante para entenderlo es que los dos candidatos lograron construir movimientos en torno a sus propuestas y a sus visiones de país. El de Iván Cepeda, que ya estaba, obviamente el de Petro. El pacto histórico ha logrado consolidar todas las fuerzas de izquierda que por décadas estuvieron dispersas, enfrentándose entre ellas. Ahora todas están aglutinadas en ese proyecto político y cuando ustedes escuchan hablar a Petro, Petro habla del proyecto político. Ellos son un proyecto político de izquierda. Por el otro lado, Abelardo creó un proyecto político de algo que uno podría denominar una nueva derecha, con unas identidades, el tigre, él definido como un tigre, el saludo de firmes por la patria, ese mensaje de estar firme por la patria, la idea de patria, familia, orden, mano dura contra los delincuentes, libertad de empresa, enfrentar a la izquierda, combatir a los que han estado siempre en el poder y no han solucionado los problemas y un movimiento acompañado de símbolos y una movilización masiva que hizo que incluso el día de las elecciones la gente se identificara hasta con el tigre de las azucaritas, que lo volvió famoso
mejor dicho, la campaña de Abelardo volvió famoso al Tigre de las Azucaritas como una anécdota, porque la gente decía, no voy a decir por quién votar, y todo el mundo empezó a sacar un trend de desayunando con las azucaritas para señalar que iban a votar por Abelardo. Eso fue lo que pasó, pero lo más importante y de fondo en esto es que el país quedó en una radiografía como venimos hace más de 12 años. Dos posiciones absolutamente claras, una a la derecha, otra a la izquierda, muy marcadas, con casi 20 millones de votos. La candidata del Centro Democrático quedó con 1.600.000 votos, la candidata del expresidente Álvaro Uribe, que hizo todo un esfuerzo por tratar de atraer al centro, a la centroizquierda, de desmarcar a Uribe de la derecha. Y en Colombia, pues pasan cosas exóticas. Uribe, que durante décadas fue la extrema y la ultraderecha en Colombia para la izquierda, pues ahora se volvió el centro. Y Abelardo para la izquierda, hoy, para la izquierda, los medios de comunicación, el mainstream, hoy Abelardo encarna esa supuesta ultraderecha, y entonces estamos en una disputa en la que se enfrentan esas dos visiones antagónicas de país. Carlos Augusto, dado que Abelardo hoy parece el favorito, si no me equivoco, me puedes corregir para la segunda vuelta, quisiera que nos comentes un poco más acerca de su ideología, si es que tiene una. Vos hablás de una nueva derecha, pero ¿qué tipo de derecha es? ¿Es una persona que, dado su trayectoria y lo que habla sobre sus ideas, podemos encasillar de alguna forma ideológicamente, o en realidad tiene quizás opiniones que varían con la opinión pública, o cómo podríamos definir a Abelardo ideológicamente? Sí, en efecto ha tenido opiniones a lo largo de los últimos años que varían con la opinión pública, apoyo al acuerdo de las FARC con Santos, y en los últimos años un acérrimo crítico de esos acuerdos y del propio Juan Manuel Santos, lo denomina el Tartufo Santos. En su momento en la alcaldía de Petro, casi que un defensor de Petro, y pues en los últimos años un antipetrista declarado. En la campaña voy a hablar del momento político y lo que llega siendo la figura de Abelardo. Un hombre que dice ser pro familia, de derecha, que decide salir porque en Colombia no hay un liderazgo capaz de enfrentar al régimen de Petro y, digamos, este proyecto político de la izquierda radical, de enfrentar a los criminales. Se ha querido identificar a sí mismo con Bukele, con Milei y con Trump. En temas económicos no es propiamente el más libertario, sin embargo, sí ha hablado de reducción del tamaño del Estado, pero al mismo tiempo habla de proteger sectores económicos como la leche, prohibir la importación de leche, obligar a los bancos a tener tasas de interés del 2%, pero al mismo tiempo en la misma frase dice que si no lo hacen va a abrir la competencia a que otros bancos vengan. Entonces, digamos, ahí hay diría uno en Colombia, un salpicón, es decir, salpicones son muchas frutas picadas en un mismo vaso, bueno, de todo un poco, pero él dice ser un candidato de la derecha muy alineado también con esta visión cercana a las iglesias cristianas, la defensa de la familia, de la vida, de los valores tradicionales, digamos, anti-woke, si se quiere, en todo el sentido de la palabra para los que nos ven desde otras partes de América Latina. Entonces es un candidato que está ahí, digamos, es un candidato de ese prototipo de la nueva derecha, digamos, en construcción, que en temas económicos ha dicho que es pro libre empresa, que va a buscar reducir el tamaño del Estado, pero pues al mismo tiempo ofrece subsidios. Esperemos que ya cuando gobierne entienda que para que una cosa pase tiene que hacer la otra de forma distinta. ¿Cómo es Cepeda diferente de Petro? O sea, sabemos que representa la continuidad, pero ¿cómo es él a nivel personal o de estilo o a nivel de ideas diferente de Petro? No, de ideas son las mismas, el Ya, proyecto de ellos es el mismo, y ya les voy a hablar un poco qué diferencia a Cepeda de Abelardo en lo estructural. Cepeda de Petro lo diferencia, pues obviamente su carácter, es un hombre más tranquilo, Cepeda es más tranquilo, no es un hombre tan reaccionario como Gustavo Petro, no le gusta tanto el show y la exposición mediática como a Petro, es un hombre que opera, digamos, muy bajo perfil, muy cercano al proceso de paz con las FARC, y de hecho muy cercano a Santrich, que después ustedes saben fue capturado por estar haciendo negociaciones de droga después de haber firmado los acuerdos, de Iván Márquez, que fundó la Segunda Marquetalia, una de las disidencias que tiene hoy azotada Colombia y responsable de haber asesinado a Miguel Uribe,
pero también, digamos, muy cercanos y el padre, digamos, de la arquitectura de la fallida paz total de este gobierno, muy cercano también a la mesa de negociación con el ELN. Entonces, es una figura distinta. En Colombia incluso se dice que la diferencia es que Petro se levanta a las 4 de la tarde y Cepeda se levanta a las 4 de la mañana a trabajar. Más allá de la anécdota, es que son dos caracteres distintos en la forma de ser, pero el trasfondo del proyecto es el mismo. Y aquí voy con algo importante. ¿Qué está en juego si uno mira a esos dos candidatos, Cepeda y De la Espriella? Cepeda quiere lograr hacer, como él mismo lo ha dicho, irreversibles las reformas y las transformaciones que ha hecho Petro en estos últimos años. En una democracia ustedes saben que ninguna reforma es irreversible. En una democracia todas las reformas deben ser reversibles. Porque ellos en el fondo tienen un proyecto y es el proyecto de la Asamblea Constituyente. Y yo creo que aquí Gabriela y la gente que nos ve de Ecuador, Bolivia o Venezuela saben de qué les voy a hablar. Y es que Petro, si bien había firmado en mármol que no iba a ser una constituyente, como todo lo que dijo que no iba a hacer, lo está haciendo. Y está impulsando una asamblea constituyente. Cepeda utiliza un eufemismo para tratar de no vincularse mucho con la idea porque sabe que a los colombianos les asusta. ¿Y por qué asusta? Porque este proyecto de constituyente ve en la separación de poderes un bloqueo institucional y considera que para lograr cumplir con lo que ellos le prometieron a la gente de hacer los cambios fundamentales, deben crear una suerte de gobierno de unidad, que dicho de otra manera es donde no existe una separación de poderes y donde eh, progresivamente se acaba con el pluralismo democrático. Pero además conciben, por ejemplo, los derechos de propiedad privada como el obstáculo principal para el ejercicio de otros derechos. Es decir, los derechos de propiedad privada son presentados casi que como una talanquera que existe en Colombia que no ha permitido que la gente resuelva sus problemas. Imagínense ustedes la inspiración y esto hacia dónde nos está llevando. Yo creo que los que escuchan este podcast tienen bastante conocimiento de las ideas liberales, así que no es difícil entender. Consideran que la independencia del Banco de la República es un obstáculo a la justicia social y por lo tanto para ellos el Banco de la República debe estar no al servicio de mantener la estabilidad de la política monetaria, que de hecho en Colombia a veces podríamos hacer otro podcast sobre el tema, es cuestionable, pero lo cierto es que lo que quieren hacer es que la política monetaria vaya acompasada de la política de justicia social. Ustedes saben eso en qué termina, pues en billetes de 100.000 pesos para hacer origami y vender carteras en alguna calle de Santiago de Chile. Y lo tercero es que ellos hablan tiene muchas cosas graves, pero lo tercero es el tema de una asamblea constituyente permanente, de que la constituyente debe ser permanente porque debe estar adaptando la constitución permanentemente a los cambios, lo cual rompe toda la teoría constitucional y a lo que nos lleva es que básicamente ellos quieren coger esa asamblea como casi un suprapoder acompasado del Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo es el que debe marcar la pauta de esa constituyente permanente, que es básicamente no tener constitución, sino un régimen de constitucionalismo autoritario. Yo noto que al menos en la elección de Petro y ahora pues, digamos, Colombia batiéndose entre la opción digamos, el continuismo con Cepeda, el continuismo de este proyecto político que acabas de describir, o de la Espriella, lo que hay, y en eso también nos parecemos en Ecuador, lo que hay es como esta búsqueda persistente de un outsider, o sea, de alguien antisistema o percibido como que viene de fuera de la política, un personaje nuevo. Y esa novedad también, la ventana para ser percibido como nuevo cada vez es más corta. La pregunta es, ¿de dónde viene este deseo? Y a pesar de ese deseo, lo que me parece particular de Colombia, distinto a otros países en América Latina como Ecuador, Venezuela, Bolivia, es que parece que una mayoría del electorado de Colombia le teme a una nueva constitución, mientras que en otros electorados el que sale a proponer una nueva constitución es el que tiene las de ganar. O sea, al menos aquí en Ecuador suele ser una propuesta ganadora, es decir, vamos a hacer una nueva constitución. De lo que te entiendo, en Colombia eso genera temor en la mayoría del electorado. Sí, de alguna manera la historia de Colombia y la Constitución de 1991 marca una constituyente que llegó, que se conformó
producto de una conquista social. De hecho, no estaba permitida una constituyente y la séptima papeleta fue un movimiento ciudadano, estudiantil, juvenil de distintos sectores en un momento de la violencia extrema de los narcos contra el establecimiento, contra el Estado. Entonces, en Colombia el imaginario de la Constitución del 91, que de hecho es una constitución súper progresista, súper garantista, aquí en Colombia consideramos la propiedad privada al servicio de la función social. Se podrán imaginar que es un punto ahí como bastante difuso entre o sí derechos de propiedad o función social de la propiedad, etcétera. Pero para muchos, a pesar de todas esas cosas que podrían mejorarse, mejorarla, tememos que en el proceso lo que quieran es pasar con un proyecto de América Latina. Es decir, el referente de lo que pasó en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, etcétera, nos hace temer a los colombianos que una constituyente sea simplemente no para mejorar el construir una arquitectura institucional que le permita a un régimen autoritario llegar al poder y quedarse para siempre, como pasó en Venezuela y bueno, como casi también pasa en Ecuador. Entonces, y en Bolivia, de alguna manera la gente ve en los outsiders, en este caso de la Aspriella, incluso el mismo Cepeda, porque es un senador que, insisto, siempre fue low profile, un hombre muy vinculado al tema de las negociaciones con los grupos criminales, etcétera. Y nosotros hicimos un ejercicio en el instituto entre noviembre y diciembre del año pasado a propósito de cómo construir una narrativa para defender la democracia y la libertad. Y en grupos focales, en 8 ciudades del país, lo que nos encontramos es que la gente nos decía, nos contaba que habían votado por Petro no por él, ni siquiera en el fondo por sus propuestas, habían votado por un cambio, porque estaban cansados de los mismos de siempre, de Uribe y de Santos, de Uribe, de Santos, etcétera. Y si ustedes se dan cuenta, eso hizo que de alguna manera la gente que incluso votó por Petro hace 4 años, mucha gente, y esto lo encontramos también nosotros haciendo formación en territorio, hemos formado más de 20.000 personas, más de 30.000 personas este año en distintos territorios, la gente en territorio encontró en Abelardo la propuesta de cambio que sí es posible. Es decir, Petro no nos cumplió, Petro no hizo el cambio que queríamos, pero este señor sí tiene pinta de serlo, porque es un empresario exitoso, se volvió aspiracional. No sé si esto se parezca, Gabriela, a lo que pasó en Ecuador con Novoa, de un empresario que llega a la política, entonces eso genera mucha gente esta idea del que viene y se hace rico. No, no sé si es igual, pero aquí Abelardo es un abogado que empezó muy joven y fue ascendiendo en su carrera y se hizo muy rico, millonario, y tiene ron y vende ropa y canta y hace cosas, se volvió aspiracional. Al final, entonces, los colombianos llevamos, me incluyo, digamos, como parte de este país, esperando que haya un cambio, en algunos casos hacia la izquierda y en otros casos hacia realmente una agenda más de derecha, que enfrente a los grupos criminales, que resuelva el problema de seguridad, que genere las condiciones para que haya más empresas, etcétera. Por el otro lado, es que el Estado controle la economía. Ahí están esas dos diferencias. ¿En qué radica el punto? Ese por la Corte Constitucional, es decir, en el marco de la institucionalidad, por ejemplo, acabar la JEP. Él ha dicho que él va a acabar la JEP, y la JEP, para quienes no saben, es la Jurisdicción Especial de Paz que surgió luego de los acuerdos de Santos, que ha juzgado a los militares, que ha juzgado a la guerrilla y a los empresarios, y la gente percibe que esa JEP ha generado mucha impunidad para los criminales y ha sido muy dura con los exmilitares e incluso con los empresarios que investigan. Entonces, eso que Abelardo propone, al final del día necesita mayorías en el Congreso. Hacer un cambio constitucional es romper el orden constitucional. Abelardo jugaría en el orden constitucional. Esas son las dos visiones que hoy en este momento están en la discusión política en Colombia, especialmente hacia ese centro que es el que se necesita traer para que cualquiera de los dos candidatos pueda ganar. Carlos Augusto, voy a último que dijiste para hacerte una pregunta respecto a una asamblea constituyente o quiero cambiar el orden institucional. ¿Cómo son el resto de las instituciones en Colombia hoy como para frenar ese intento o no? Te voy a dar un antecedente de por qué el riesgo con Cepeda y a la parte voy a contestar lo que me acabas de decir. Colombia, el Congreso quedó de la siguiente manera: un centro democrático y el movimiento Salvación Nacional y eventualmente Cambio Radical, que uno podría poner como un bloque de derecha que no es más. El pacto histórico que sacó más senadores y más representantes, el Partido Verde, que en Colombia es un partido de izquierda, salvo 2 o 3 que se han apartado de apoyar a Petro, pero que al menos eso dicen de forma, pero en el Congreso suelen votarle muchas cosas a Petro. Pero además Petro logró hacer algo muy importante. Todos los partidos bisagra en Colombia no son de centro.
son los partidos tradicionales. En Colombia pasó algo muy particular y fue que los partidos tradicionales se volvieron la bisagra. Y además, en la Cámara de Representantes hay 16 curules de paz, ya las de las FARC se acabaron, se acaban este 20 de julio, ya el próximo periodo no están, pero hay 16 circunscripciones especiales de paz que van hasta un periodo más, producto de los acuerdos. En esos territorios, muchos de los congresistas que han estado han mostrado su afinidad con el gobierno de Petro, salvo un congresista, es decir, 15. Y Petro logró capturar grupos dentro de los otros partidos. Por eso Petro ha tenido mayoría. Cuando Petro dice que no le aprobaron cosas, es mentira. A Petro le aprobaron muchísimas cosas. Le negaron unas muy importantes, pero fueron muy poquitas en comparación con todo lo demás que le aprobaron, que fue muy importante pensando en la magnitud de lo que le aprobaron. Entonces, hoy si Cepeda fuera presidente, tiene el pacto histórico, tiene el Partido Verde, tiene grupos dentro del Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de la U, estas circunscripciones de paz y otros grupos minoritarios con los cuales puede terminar así teniendo mayorías en el Congreso. Dicho esto, Abelardo de las Priella tiene Salvación Nacional, su movimiento que sacó solo 4 senadores y un representante a la Cámara. Digamos que se le sume el Partido Centro Democrático, Cambio Radical y una facción de los liberales, una facción chiquita de los conservadores, pero las facciones mayoritarias dentro de varios de esos partidos son transaccionales, están acostumbradas a negociar con el gobierno de turno, son gobiernistas, ahí no hay diferencia ideológica. Ustedes no se preocupen por entender si son más pro empresa o no, ellos son pro chequera del Estado. El tema es que ya Petro aprendió a hacer, y si Cepeda llega con estas mayorías, la constituyente tiene que convocarse, se recogen las firmas y el Congreso aprueba el proyecto de ley para que se apruebe la constituyente. Y luego eso va a la Corte Constitucional, donde hoy ya el petrismo está a un magistrado de tener la mayoría, que se cambia pronto. Entonces, si Cepeda es presidente, construye esas mayorías en el Congreso y cambia el magistrado que le hace falta para tener mayoría en la Corte Constitucional, nos fuimos, se fue la constituyente. Abelardo no tiene esas mayorías, va a tener que hacer mucha filigrana para poder tener gobernabilidad los primeros años en el Congreso porque se va a enfrentar a todos estos otros. Claro, muchos de esos transaccionales que tuvo Petro también van a llegar seguramente a un gobierno de Abelardo, pero le va a quedar mucho más difícil porque va a tener unos sectores dentro del Congreso que le van a hacer mucha oposición. Y dado que en la Corte Constitucional están los más institucionales que van a defender también el andamiaje institucional, pero están los petristas que han llegado durante el gobierno de Petro, pues Abelardo tampoco es que vaya a tenerla muy fácil. Es decir, las condiciones institucionales le generarían a Abelardo más restricciones si lo quisiera hacer que lo que hoy veríamos como posibles restricciones mínimas si es Cepeda el que crea presidente y sigue impulsando la Asamblea Constituyente. Cualquier presidente que llegue va a tener que lidiar con las cuentas públicas, la situación económica, y eso va a ser un reto para cualquiera. Entiendo que durante muchos años el Estado colombiano no se ha controlado en lo que es el gasto público, y es una cosa que ha empeorado bastante durante la presidencia de Petro. ¿Nos puedes describir un poco qué es lo que ha pasado y cuál es el tamaño del reto? Es gigante, por un lado, porque aumentaron en más de un 40% el gasto público en los últimos años en comparación con gobiernos anteriores. Un déficit fiscal que ya es persistente, de más del 3%. Un endeudamiento masivo en los últimos meses que hizo Petro, además a tasas superiores al 14%, es decir, estamos pagando las tasas más altas en los mercados internacionales. Una caída en el recaudo, porque Petro se dedicó a perseguir dos sectores que para Colombia son muy importantes, hidrocarburos y minería, y al hacerlo desincentivó la inversión de esos sectores, que es una inversión alta en capital, ¿sí? Entonces, cuando ellos dicen el país ha crecido económicamente, hemos crecido por el gasto público, más de 86.000 contratos en los últimos meses, contratos del Estado. Hemos crecido en sectores intensivos en mano de obra, sector de agricultura, por ejemplo, es uno de ellos. El sector de la construcción ha caído y esos sectores intensivos en mano de obra son sectores altamente informales en Colombia. Colombia tiene más o menos un 52%, 52-56% de informalidad. Entonces es un tejido empresarial muy débil
donde el recaudo cae porque las empresas cierran y porque las empresas no tienen cómo pagar los impuestos, entonces hay alta informalidad empresarial. Entonces se va a encontrar con un Estado gigante, con unos compromisos internacionales enormes, con una caída de las calificadoras internacionales también, y va a tener sí o sí que reducir el tamaño del Estado. Ahora, si en simultáneo empieza a reducir el tamaño del Estado, prende, en el buen sentido de la palabra, el motor de la minería y de los hidrocarburos, va a atraer inversión, garantiza las condiciones de seguridad, va a atraer inversión. Colombia tiene un enorme potencial ahorita con Estados Unidos en todo el proceso de deslocalización, nearshoring, etcétera, y ahí creemos nosotros que hay un enorme potencial para ciudades como Barranquilla, como Cali, donde vamos a poder generar una nueva dinámica comercial, pues obviamente bajando aranceles, bajando impuestos, garantizando la seguridad. Tiene un reto enorme porque el problema es que todos hablan de bajar el gasto del Estado, insisto. El problema de cualquier candidato de los que había en la contienda antes de la primera vuelta, todos decían lo mismo. Por fortuna en esta, creo que es la primera campaña en la que todos están casi, salvo los de gobierno, los de oposición, casi todos coincidían en que había que reducir el tamaño del Estado, pero al mismo tiempo ofrecían muchos subsidios. Hay que hacerles entender que para lograr reducir el tamaño del Estado tienen que disminuir los subsidios y bajar impuestos. En eso Abelardo, digamos, tiene como fórmula vicepresidencial a José Manuel Restrepo, que fue ministro 2 veces, que ha dicho que una de sus tareas va a ser también ayudar en esa reducción del tamaño del Estado. Abelardo habla de reducirlo en un 40%, de bajar el gasto público, de bajar algunos impuestos para ciertos sectores. Habrá que ver, pero el desafío es enorme porque la caída en el recaudo y el déficit, ustedes saben, nos va a llevar a un punto de inflexión muy complicado en las finanzas públicas. Sí o sí toca bajar los gastos porque otra reforma tributaria lo único que va a hacer es terminar afectando a ese frágil tejido empresarial que tenemos, al cual ya no aguanta más, porque además nos acabaron de subir en enero el salario mínimo un 23%. Entonces, muchas empresas pagando salario mínimo con un 23%. De acuerdo a la ley colombiana, este año la inflación está por encima del 5%, que esa es otra variable importante. Para fijar el salario del próximo año, así el gobierno quiera fijarlo en lo mínimo, ya no puede derogar el 23%, a pesar de que eso está en una demanda del Consejo de Estado. Pero digamos que se mantenga, más o menos puede ser entre un 5 y un 7%, lo mínimo que tendría que subirse el salario mínimo, que lo haría un presidente racional. Estamos hablando de que en 2 años se subieron los costos laborales en un 30%. Eso le está pegando muy duro a las empresas. Por eso muchas empresas están yendo de Colombia o están manteniendo parados programas de expansión, etcétera, porque saben que solamente el costo de mano de obra más los impuestos de renta corporativa, Colombia paga un 35%, ha hecho que las empresas pues cierren. Miles de empresas han cerrado en los últimos meses y si esto continúa así, pues no vamos a generar la dinámica para aumentar el recaudo. Carlos Augusto, yo recuerdo, digamos, hace aproximadamente, bueno, creo que más de una década, 2012 por ahí, Colombia estaba entre las naciones mencionadas como Breakout Nations por, digamos, Ruchir Sharma y se hablaba pues de estas naciones, estaba entre las economías de América Latina que crecían por encima del promedio. ¿En qué momento cambió esa trayectoria? O sea, ¿cuál fue el punto de quiebre de ser una de estas naciones que estaba como que creciendo y digamos a qué se debió eso? Porque obviamente pues hay el cambio importante que hubo en seguridad cuando se retomó control de territorio nacional, pero también hubieron reformas importantes. Yo lo veo desde Ecuador, ¿no? O sea, reformas que se hicieron en Colombia que no se llegaron a hacer acá, pero la pregunta es más o menos eso, o sea, ¿en qué momento fue ese punto de quiebre en el crecimiento, en esa tendencia positiva y a qué se debía esa tendencia positiva que se venía dando? La recuperación de la seguridad pues trajo consigo la recuperación de la confianza inversionista. Hubo en efecto en Uribe 1, en el primer gobierno de Uribe, una reducción del tamaño del Estado, que luego en el gobierno de Santos empezó nuevamente a aumentar. Mejoraron los ingresos, también digamos el tema petrolero, nosotros dependemos mucho de ello y pues también hubo momentos importantes donde esos recursos le sirvieron mucho al país. El aumento de esos sectores mineroenergéticos para Colombia fue muy valioso porque le generó ingresos al país muy importantes. El TLC, contrario a todo lo que diga la izquierda, Colombia, pues sí le ha servido a distintos sectores que han crecido gracias al TLC, sectores exportadores, importadores, etcétera, sectores agroindustriales especialmente. Pero indudablemente Colombia no
dejó de acompasar esa política de incentivo a la inversión con una política de mantener reducido el tamaño del Estado. Siguió creciendo, siguieron aumentando los programas. La firma de los acuerdos de Santos con las FARC impuso obligaciones que hacían que se necesitara más gasto público, a pesar de que de cooperación internacional se recibieron millones de dólares. Eso no necesariamente redundó en transformación territorial, pero esa plata también venía comprometida con que el Estado hiciera unos esfuerzos adicionales. Y la pérdida, digamos, de la visión de la competitividad en el país, que es estructural. Nosotros tenemos déficit de vías terciarias. Es decir, tuvimos ese impulso, Gabriela, pero fue el impulso que no se consolidó, quedó ahí. Entonces, no se ha invertido en vías terciarias, en el desarrollo portuario. Ustedes lo saben, el puerto nuestro de Buenaventura, que está en el Pacífico, de hecho, Buenaventura es una de las ciudades más pobres y más peligrosas de Colombia, donde hay mayores niveles de inseguridad. Es un puerto con muchos de los incentivos para atraer la inversión. Y luego con la pandemia, pues dos efectos. Uno, la política del gobierno Duque que nos llevó a tener una inflación por encima del 10%, la reforma tributaria que impuso la renta corporativa del 35%, un gasto público que no se desaceleraba, sino que aumentaba cada vez más, unos problemas del inicio, digamos ya, de los efectos de esa mala paz que no terminó por consolidar los territorios con presencia del Estado, sino donde mutaron los grupos criminales, el crecimiento de las economías ilegales, todo sumado empezó nuevamente a generar unas condiciones de inestabilidad y en ese momento pues llegó Gustavo Petro. Gustavo Petro llegó al país, claro, encontró una inflación alta que bajó por las medidas del Banco Central de controlar las tasas, que no es lo ideal, todos lo sabemos, pero gracias a eso no aumentó más la inflación, porque Petro, si no con Petro tendríamos hoy una inflación, no sé, del 40 al 50%. Pero el coletazo de la inflación nos pegó muy duro y luego la llegada de Petro, pues las reformas tributarias de Petro, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las utilidades, en fin, eso obviamente desaceleró porque al fin y al cabo esa inversión en esos sectores estratégicos era la que dinamizaba mucho la economía mientras los otros sectores estaban tratando de crecer. Pero el problema de la informalidad es un problema estructural. Entonces, el impulso no fue lo suficiente, no vino acompañado, el impulso de los incentivos de atraer la inversión no vino acompañado de bajar barreras burocráticas, barreras regulatorias, hacer una verdadera reforma tributaria. Un país con reformas tributarias cada 18 meses ahuyenta la inversión o trae una inversión para unos sectores, pero no para todos. Entonces, no se hizo el esfuerzo realmente por hacer un Estado más eficiente, más liberal, si se quiere, donde haya más libertad económica. Y lo que se hizo fue que ese impulso, pues, se empezó a chocar con todas estas barreras y se desincentivó. Yo quería hacerte una pregunta también sobre uno de los temas que estabas mencionando, dada la importancia que ha tenido en Colombia en relación a otros países en América Latina en los últimos años, que tiene que ver con el control del territorio y la seguridad, ¿no? En relación a la política de paz total de Petro, esa política, o su fracaso, digamos, o sus características, ¿incidieron para vos en que hoy los votantes parezcan estar rechazando una continuidad del gobierno de Petro mediante Cepeda, o en realidad tiene un rol secundario menor en relación a los temas, a los otros temas de los que estabas hablando? Tienes razón, la política de paz total fue la que generó precisamente ese sentimiento antipetrista, porque el crecimiento de los grupos criminales a lo que ha llevado es a que la inseguridad aumente, ya no solamente en las zonas rurales apartadas, estamos hablando de ciudades, capitales, barrios completos hoy donde las estructuras de delincuencia urbana se articulan con las grandes estructuras del crimen organizado transnacional. Entonces, los ciudadanos lo que están pidiendo es solución. El gobierno, la política de paz total generó toda serie de incentivos. Para los que no saben qué es una política con la que él llegó y dijo, aquí no es necesario usar la mano dura, aquí necesitamos abrir negociaciones porque detrás de esto está esta idea cuestionable, por supuesto, y debatible, de que la violencia es producto de unas causas objetivas, entre esas la desigualdad, la pobreza, la exclusión, y que lo que había que hacer era negociar porque para ellos el Estado ya había perdido la soberanía en esos territorios y por lo tanto había que reconocer en esos actores con quienes establecer cuáles iban a ser los parámetros de las transformaciones territoriales. Les reconoció a través de la política de paz total carácter político a organizaciones que no lo tienen porque son netamente criminales y les creó incentivos.
declaró ceses al fuego, por ejemplo, sin verificación que fuera eficiente para determinar que los grupos no se expandieran ni que se fortalecieran mientras los ceses al fuego. No obligó a los grupos a que no hicieran ceses de hostilidades. Entonces, en territorios donde disminuyó el homicidio, empezaron en simultáneo a verse fenómenos de extorsión, de secuestro, de control de la movilidad, confinamiento, reclutamiento de niños y niñas, masacres. Entonces, claro, la gente decía, pero a ver, ¿cómo así? Entonces los grupos tienen todas las condiciones y a nosotros no nos protegen. Y eso llevó a que el discurso de Abelardo de mano dura, de hacer uso de la fuerza pública, pues llevara a que precisamente los ciudadanos decidieran que preferían un presidente que les garantice la seguridad sobre otros problemas. Los principales crisis hoy producto del gobierno de Petro son la crisis de seguridad, la crisis a la salud, porque la quiere estatizar, la crisis energética, estamos a punto pues, de un apagón si no se toman las medidas adecuadas en las próximas semanas, y la crisis fiscal, entre otras crisis, la educación, créditos educativos, etcétera. Pero la seguridad se convirtió en una de las principales prioridades de los ciudadanos. Entonces, esa política de paz total equivocada en su concepción y en su implementación, el resultado fue que aceleró algo que ya venía de gobiernos anteriores y era el crecimiento de los grupos criminales. Crecieron en hombres en armas, aumentaron su expansión territorial ya no solamente con presencia, sino con control específico y otros territorios en disputa entre grupos criminales. Entonces hoy el mapa del país ustedes lo pueden buscar y van a ver una Colombia con distintos grupos sobrepuestos, enfrentados, controlados, cooperando, controlando todo tipo de economías ilícitas, ya no solo el narcotráfico. Controlan la extracción ilícita de minerales, controlan el contrabando. Hoy, por ejemplo, tenemos extracción de coltán, que las disidencias de las FARC y el ELN sacan de una región de Colombia en el Guaviare y se lo venden a los chinos de manera ilegal. Entonces, hoy los grupos criminales han diversificado su portafolio criminal ante un gobierno que declara a los cabecillas de esos grupos gestores de paz, les levanta las órdenes de captura, los sienta a negociar, los sube a las tarimas en actos públicos. Entonces creó tal sensación de abandono por parte de los ciudadanos de que el presidente no los está protegiendo, que muchos de ellos vieron en Abelardo el presidente que los va a proteger. Los grupos criminales, la industria ilegal, está directamente involucrado en la política, apoyando a ciertos políticos. ¿Cómo funciona eso y cómo es diferente eso que anteriormente en Colombia? Es decir, siempre han tenido ese tipo de problema, me parece, en Colombia, así como la violencia y los, los narcotraficantes y los grupos criminales organizados. Este, la situación es peor o simplemente diferente. Se sabe que ha habido un incremento récord de la producción de coca y cocaína, como nunca se ha visto en toda la historia. Entonces, ¿cómo se traduce eso en la situación de seguridad y política comparado a otros tiempos? Entonces, rápido, un recuento histórico, porque tú lo dijiste, es diferente. Entonces, una época en que los grupos criminales, especialmente las guerrillas, saboteaban los procesos electorales, impedían que se celebraran las elecciones porque les interesaba confrontar al Estado y no dejar que se llevaran a cabo las elecciones. Entonces, tenían que mover los puestos de votación de las zonas rurales a las zonas urbanas. Unos narcos, piensen en el cartel de Cali que financió la campaña de Ernesto Samper. Recuerden ustedes que Samper fue un presidente que recibió plata del cartel de Cali. Ese es un hecho, digamos, de la forma en que los criminales entendían que era más fácil tratar de capturar el Estado que enfrentarse a él. Luego, en la época de la parapolítica, clanes políticos que buscaban el apoyo de los paramilitares. ¿Quiénes eran los paramilitares? Eran los grupos de narcotraficantes que se volvieron contrainsurgentes y buscaron un reconocimiento político como actores paraestatales para poder negociar con el Estado, pero eran básicamente narcos que se enfrentaban a la guerrilla por el negocio de la droga y por el control territorial, pero apelaban a un sentimiento de defender al país de los guerrilleros. Esos clanes políticos con esos paramilitares ganaron elecciones al Congreso y en la época de Uribe tuvimos un porcentaje muy importante de congresistas que llegaron al Congreso con el apoyo de los paramilitares. Ahora, ¿en dónde estamos y cuál es el riesgo? Estamos con unos grupos que ya no les interesa sabotear las elecciones, dejan que las elecciones pasen,
pero están cooptando a los votantes, los están intimidando a través de constreñimiento. Nosotros en el instituto desplegamos en marzo más de 100 veedores en 40 municipios para las elecciones presidenciales, más de 200 en 118 municipios y vamos a tener más de 120, más de 140 municipios para la segunda vuelta. Y lo que encontramos y documentamos es que los grupos ya no sabotean las elecciones. En Colombia el proceso electoral está blindado, es transparente, es íntegro, es eficiente. Nosotros sabemos resultados a las 2 horas de que cierran los puestos de votación. Lo que están haciendo los grupos es no hacer atentados el día de las elecciones, no obstaculizar el día de las elecciones, sino constreñir a los electores días antes. Los carnetizan, sobrevuelan drones en los puestos de votación, mandan mensajes por WhatsApp, mandan panfletos, impiden la movilidad de determinadas campañas, citan a los presidentes de las juntas de acción comunal a decirles por quién hay que votar o por quién no, o por qué no votar. Y lo que encontramos nosotros, que esto se lo dimos a las autoridades y a observadores internacionales, es que en puestos de votación atípicos encontramos que hay aproximadamente 327.000 votos en lugares con un 90% de presencia de grupos criminales, de presencia y control, donde documentamos todo esto que les estoy contando. Esto está documentado por veedores, gente en el terreno. Esto lo dimos a las autoridades. ¿Por qué es importante? Y termino con esta pregunta. Porque la diferencia en segunda vuelta va a ser muy pequeña. Entre Petro y Rodolfo Hernández la diferencia fue de 700.000 votos. Si eso es solo lo que nosotros observamos, porque fue votación atípica, porque pudo haber lugares donde la votación no fue atípica, pero sí fue producto de la presión, quiere decir que estamos hablando de entre 300 y 500.000 votos que pueden hacer la diferencia en la segunda vuelta para uno u otro candidato producto de la presión de los grupos criminales. Para esto hemos hecho reportes, hemos construido una base de datos no solamente con los veedores, sino de fuentes abiertas y acabamos de utilizar para la primera y lo vamos a hacer para la segunda vuelta una herramienta de tecnología de inteligencia artificial que mide billones de conversaciones en redes sociales para identificar patrones gramaticales que nos permitan documentar cómo la gente está sintiendo miedo a la hora de ir a votar. Escuchándote hablar de la presión de grupos de la delincuencia organizada, recuerdo que en los últimos procesos electorales se ha hablado, se ha discutido mucho de eso en Ecuador. Tanto así que en el último proceso electoral, que fue una consulta, no, en los dos últimos ya, incluido la consulta popular y la presidencial, se prohibió el uso de celulares. Había que dejar el celular en casa porque si no, no podías ingresar al lugar de votación como un mecanismo para evitar estas presiones. No me inspira mucha confianza este mecanismo, pero la pregunta va por ahí, o sea, si es que está habiendo presión contra los ciudadanos y no sucede el mismo día de la votación, sino días antes, y no sucede en un lugar determinado, sino en muchas partes alrededor del país, en zonas rurales particularmente, ¿cómo se puede controlar eso? Porque ni siquiera tiene que ver con falta de transparencia del organismo electoral, que enhorabuena, ustedes lo tienen, ¿no? Muchos países en América Latina no tienen ni siquiera eso. La pregunta, y no sé si tengas una respuesta, pero ¿cómo se enfrenta ese monstruo de estas presiones de distintos grupos? Porque también son muchos grupos, ¿no? Pues Gabriela, ese es el desafío, pero lo más importante era que si este gobierno hubiera desplegado la fuerza pública desde enero, cuando empezamos a advertir esto, y cuando ya existían alertas de la Defensoría del Pueblo, el mapa de riesgos electorales de la misión de observación electoral, si lo hubiera hecho, el gobierno hubiera garantizado esas condiciones de seguridad, habilitando, por ejemplo, mecanismos de denuncia. Tú sabes que una de las formas más fáciles de ayudar con esto es que la ciudadanía pueda denunciar tranquilamente, pero es que no los hay porque el gobierno hasta hace el ministro del Interior hasta hace muy poco salió a decir que no era cierto que la gente estuviera siendo presionada, a pesar de todos los reportes y del trabajo que hicimos nosotros, que no lo ha hecho nada en Colombia, de documentarlo también para que se viera que sí es cierto, que no son hechos aislados, que hay un patrón. No, luego le pedimos a las misiones de observación que desplieguen observadores allá también, pero no el día de las elecciones, porque les hemos dicho, la violencia no va a ser el día de las elecciones, va a ser días antes y días después. Y ahorita lo estamos viendo, como ya la primera vuelta y los resultados que se obtuvieron el domingo pasado, para que los resultados del próximo domingo sean distintos. Entonces, todo eso lo estamos documentando, pero lo importante aquí es que lo que se hubiera podido hacer era desplegar todo un plan con la fuerza pública, pero eso no se hizo porque al Estado no le pues, al Estado en cabeza del presidente Gustavo Petro no le interesó hacerlo. Una pregunta, si pierde Cepeda, parece de lo que ya has comentado, tú esperas que habrá
cierto nivel de violencia o en ciertas partes violencia. Este, ¿Qué tipo de violencia esperarías y tú esperarías lo mismo si perdería Abelardo? Si pierde Petro, ya ellos lo han dicho, ellos ya están construyendo la narrativa de fraude. Petro ha salido a atacar la integridad del sistema electoral, además con unas afirmaciones sin ningún tipo de fundamento, descabelladas todas. Pero ellos ya han amenazado con que básicamente el país va a vivir lo mismo del 2021, que es lo mismo del 2021. Ustedes lo recordarán, estas protestas sociales violentas con atentados terroristas en las ciudades, tomas de barrios, movilizaciones masivas, vandalismo. Entonces sí, sabemos, pues, el país ya está preparado, pero es que en el 2022 ya nos habían metido ese cuento. Si no gana Petro, sí, el estallido social otra vez, eso que llaman estallido social, que en realidad en muchos lugares no fue ningún estallido social, sino en muchos lugares fue una toma de grupos criminales. Pero ya en esta oportunidad la mayoría de los colombianos están diciendo pues que se venga lo que se tenga que venir. Es más, ya en muchas ciudades los ciudadanos están saliendo a responderles a los que se están movilizando violentamente. ¿Sí? En Medellín ya incluso un concejal tiene un bate y sale a defender a la ciudad porque los ciudadanos ya están cansados y están diciendo pues que se vengan. Sabemos que se van a venir, vénganse. Y el aumento del terrorismo de los grupos criminales también va a ser porque si gana de las Priella, él ha dicho que no va a negociar. Y para los grupos, pues aumentar el terrorismo, ustedes lo saben, es un mecanismo de presión. Si gana Cepeda, pues creemos que los grupos criminales seguirán en lo que están, pero no habrán este tipo de acciones para desestabilizar al próximo gobierno. Y si habría alguna lista de top 3 de las prioridades que tú crees que debería tener una próxima administración en Colombia, de las reformas que más se necesitan, ¿cuáles serían esas? Digamos, porque ya estamos llegando hacia el final del programa y no quiero que se quede solo en la discusión de estos dos candidatos de esta contienda electoral, sino qué es lo que tú consideras, la opinión de Carlos Augusto, de cuál es el top 3 de las reformas que necesita Colombia. Bueno, yo les dejo solo una sugerencia y es, nosotros en el instituto publicamos una propuesta para todos los candidatos desde el año pasado, se llama L3P, Liberar el Potencial de las Personas y el País. Es una hoja de ruta con 5 grandes transformaciones. Pero de cara a tu pregunta, y está en la página web del Instituto de Ciencia Política, pero de cara a tu pregunta, 3 cosas que hay que solucionar urgente. La crisis de seguridad, y para eso reforzar la cooperación con Estados Unidos es un gran apalancador. 2, la crisis del sector salud. Necesitamos que le den la plata a las EPS rápido para que puedan comprar medicamentos, pagar las IPS, que son las que prestan los servicios. Y 3, resolver la crisis fiscal. Y eso implica que el próximo gobierno arranque reduciendo, mandando señales claras de que sí va a reducir el gasto público, de que va a bajar aquellos impuestos que están impidiendo que sectores atraigan la inversión rápidamente. Con esas 3 en los primeros 3 o 4 meses va a ser muy relevante porque va a mandar señales adecuadas, va a enfrentar los problemas estructurales y sobre todo, pues también enfrentar lo que nos va a dejar este gobierno en términos de la captura del Estado por grupos de poder, que esperamos que el próximo gobierno, si es Abelardo de la Espriella, pues los enfrente y los saque porque hay cómo reducir el tamaño del Estado, hay cómo reducir el gasto público y bajar impuestos. O sea, aquí claramente tiene que entenderse que la economía no se va a dinamizar con una nueva reforma tributaria. El tema de la salud, Gabriela, las varias decenas de billones de pesos que se necesitan para resolverlo se encuentran si el próximo gobierno disminuye el costo de funcionamiento del Estado en aquellos servicios que no generan ningún valor, que son eminentemente funcionamiento. Ahí tiene la plata para apalancar esa solución. Yo concentraría mis esfuerzos en eso, pero como les digo, nosotros hemos hecho una tarea muy juiciosa con una hoja de ruta completa e integral que tiene 5 puntos que buscan transformar a Colombia desde una perspectiva liberal. ¿Es posible ese tipo de cambios que ustedes han identificado con un gobierno, con una minoría en el legislativo? Es muy difícil, pero de cada uno de esos cambios con que, mira, Gabriela, con que hicieran el 20% de esos cambios, el país avanzaría un montón. Avanzaría muchísimo libertad educativa, eliminar, desregular en el sector energético, desregular en el sector de infraestructura, crear una fuerza intermedia en temas de seguridad, fortalecer capacidades y cooperación con Estados Unidos, enfocarnos en los nodos de las economías ilícitas y no necesariamente en el combate, la reducción del tamaño del Estado y la desregulación. Hay cosas que si se hicieran, así fuera un porcentaje mínimo, eso generaría un impulso nuevamente, así como el que tú mencionabas hace un rato que en su momento tuvimos. Y claro, habrá que hacer todo un esfuerzo por sostenerlo en los próximos años, pero cada vez más la gente
del común, porque eso también lo hemos medido con encuestas y grupos vocales, se siente muy cercana a esta idea de que el Estado no estorbe, de que el Estado los deje hacer, de que los deje trabajar. Bueno, te agradecemos por acompañarnos en esta edición del Cato Podcast. Hemos estado conversando sobre los resultados de la primera vuelta en la elección presidencial de Colombia. Esperamos que nos acompañen en otra edición del Cato Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.